El Dios que prueba y que provee. Basado en Génesis capítulo 22, versos del 1 al 18, es el mensaje de esta semana junto a Jairo Namnum. Aquí estaremos viendo la historia de fe de Abraham en su camino a ofrecer a su hijo Isaac como holocausto. Esta historia tan conocida sigue hablándonos hoy de un Dios que está en los cielos y hace lo que le place. Un Dios soberano sobre los hombres, pero siempre bueno en todo lo que hace. La fe de Abraham necesitaba ser probada, porque Dios quería seguir usando a Abraham aún hoy. Pero cuando Dios prueba, Él siempre va a proveer. Si Dios es Dios, Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera. Porque Dios es Dios, todo lo que Él hace es bueno. Por eso podemos confiar en Él, aun cuando no lo podamos entender. Al final, Él siempre va a proveer. Y de eso tenemos total certeza, porque Él proveyó al Cordero de Dios. Amados, es una enorme responsabilidad, pero para mí aún mayor privilegio el poder estar aquí con ustedes otra vez. Les voy a pedir que si tienen su Biblia ahí delante, vayan a Génesis capítulo 22. Es un texto que la mayoría de nosotros conoce. Es mi oración que el Señor, como es el Señor que ha dado su palabra que no vuelve vacía, nos sorprenda con algunas verdades de su Escritura. Y permítame introducirle esto contándole algo que me pasó bien pequeño. Bueno, hace unos 20 años que se me quedó marcado en la memoria. Yo estaba visitando una congregación esa mañana, estaba de visita en otra iglesia y por coincidencia en esa iglesia que estaba visitando había un pastor de visita, un pastor visitante. Era la primera vez que ese pastor visitaba allá. El predicador sube al púlpito y cuando sube se nota en la cara como que está como incómodo. Yo tengo cara fea, pero no estoy incómodo. La cara estaba incómodo y se queda callado y mira a todo alrededor. Y entonces dice, esto fue lo que se me quedó marcado, dice, estas son las cosas que a mí no me gustan de Dios. Y se cayó un alfiler y todo el mundo lo oyó. Estas son las cosas que no me gustan de Dios, dice. Mi mamá está por ahí a la derecha, ya seguro se acuerda. Ahí este predicador empezó a discutir con Dios. Y yo recuerdo haber visto al pastor y estaba como, ¿qué hago? Y toda la iglesia estaba incómoda. ¿Y qué tú haces en un momento así? No, fue un momento muy memorable. Y yo no me recuerdo de qué predicó bien el pastor. No fue un super sermón, porque el pastor invitado estaba angustiado, estaba afectado. Porque imagínate, ¿cómo tú empiezas un sermón diciendo que a ti no te gusta algo de Dios? Está complejo, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que yo diga, es que estas son las cosas que no me gustan de Dios? Ahora, no, por supuesto que no. Yo solo quiero que tú te des cuenta de algo. Yo no sé, yo veo aquí a mi querida hermana que se sintió extraña con esa frase. Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos extraños con una frase así. Porque si Dios es Dios, Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera. Dios es Dios. Y yo tengo que dejarle que Él sea quien Él es. Si Dios es Dios, Él puede pedirme lo que Él quiera. Si mi Dios no es el resultado de mi imaginación, Él va a hacer cosas que yo no puedo entender. Cosas que sobrepasan mi entendimiento. ¿Te ha pasado que tú lees la Biblia por 10ª vez y te encuentras un pasaje que tú no entiendes? ¿Verdad que sí? Es que Dios es superior a nosotros, más grande que nosotros. No solo su misericordia, su gracia, su sabiduría, su conocimiento. A lo largo de la Biblia y a lo largo de la vida de sus hijos, Dios nos manda curvas. Dios nos envía por caminos que son extraños. Dios nos sorprende. Y no esa sorpresa que tú sonríes, es como que tú no estabas esperando eso. Dios te va a pedir cosas que parecen que salen de la nada.
Dios te va a sacar de tu comodidad. Dios te va a introducir en aflicción. Y oye esto, amado hermano, Dios no siempre te va a dejar saber por qué lo está haciendo. Pocos amén ahí, ¿verdad? Y oigan esta palabra, pero es necesaria. Esa es su prerrogativa por ser el Dios creador del universo. Nuestro Dios está en los cielos, y dice el Salmo, y dice su iglesia, Él hace lo que a Él le place. Ahora, si tú conoces al Dios de la Biblia, tú sabes que Dios hace lo que a Él le place, no lo que a Él le da la gana. Es decir, Dios es soberano, no medalleganario. Dios hace lo que Él quiere, siempre, y todo lo que Él quiere es bueno. Dios puede hacer contigo y pedirte a ti lo que Él quiera sin darte ninguna explicación porque Él es Dios. Dios puede hacer conmigo, pedirme a mí lo que Él quiera sin darme ninguna explicación porque Él es Dios. Pero tú y yo podemos confiar en todo lo que Dios hace porque su corazón es bueno. Porque cada cosa que Dios hace es buena. Por eso decía Charles Spurgeon, cuando tú no puedes entender su mano, puedes confiar en su corazón. En un sentido muy real, la vida cristiana se vive bien cuando lo vivimos en fe de que Dios es Dios, dejando que Dios sea Dios y Él haga lo que Él quiera, porque todo lo que Él quiere es. Iglesia, ¿tú me crees? Pues, ¿terminamos? Listo. Lo único que se nos olvida, suena súper bien en teoría hasta que llega la prueba. Entonces vamos a verlo juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos lo recuerde otra vez, que nos lo martille en la cabeza, que nos lo muestre desde la Escritura. Vamos a verle a alguien que creyó que Dios es Dios. Vamos a tomar una masterclass de esas que te salen en anuncios en YouTube, una clase maestra de alguien que genuinamente le creyó a Dios, aunque Dios le sorprendió completamente. Vamos a leer la palabra de Dios, Génesis capítulo 22. Leámoslo completo. Esta es la palabra de Dios. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió, como tantas veces, Abraham, y Abraham como siempre, aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña.
Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero Dios, por causa del gran amor con que nos amó, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de Jehová Jireh, el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, primera vez que el Señor hace eso en la Escritura, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Bendito sea el Dios de Abraham. Es un reto ver esa historia con ojos frescos, pero yo quiero que veamos al menos 4 sorpresas, 4 fases de esta prueba de Abraham y cómo el Señor provee. Algunos toman notas, así que le doy el bosquejo. Primero vemos que Dios prueba a Abraham. Segundo, vemos que Abraham pasa esa prueba. Esa es una sorpresa, como veremos ahora. Tercero, vemos que la prueba no era solo de Abraham. Y en cuarto lugar, vemos que la prueba no se trataba de Abraham. Primero, Dios prueba a Abraham. Segundo, Abraham pasa la prueba. Tercero, la prueba no era solo de Abraham. En cuarto lugar, la prueba no se trataba de Abraham. En primer lugar, vemos que Dios prueba a Abraham y el texto inicia diciendo, si lo leyeron se dieron cuenta, dice: aconteció, ¿el qué? Que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Recuerden que la Biblia, el 70% de la Escritura son historias. Las historias son porciones extensas, ¿no es cierto? Es difícil entrar a una historia cuando está avanzada y uno olvida el pasado. Uno no conoce el personaje. El tiempo no da para contar toda la historia de Abraham, pero vale decir que él apareció por primera vez en el capítulo 11 de Génesis al final, y él es el protagonista humano de Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Ese es el capítulo 22. Abraham tiene ya más de 30 años. Quizás hasta unos 50 años caminando con Dios. Ese es un detalle importante. Esta no es la primera vez que Dios se le aparece a Abraham. No es como que la primera interacción entre Dios y Abraham es: Abraham, sí, dame a tu hijo. No, Abraham y Dios son viejos amigos ya. Aquí hay una relación de camaradería, de amistad, de encuentros y conversaciones y relaciones y promesas. La promesa que recibió Abraham la primera vez fue en Génesis 12, al principio. O sea, tú puedes notar que Dios sabe lo que está haciendo cuando está hablando con su hijo Abraham. La prueba de Moriah no fue el inicio de su relación. Y nota también, esto es muy importante notarlo, nuestra escritura dice en español que Dios, ¿qué a Abraham? Con P, probó. Moisés, el autor de Génesis, quiere que sepamos que lo que va a ocurrir ahora, ojo, Abraham no sabía eso. Es como Job, que no sabía lo que pasó en los cielos. Abraham no sabía exactamente que esto era una prueba, No, de hecho, perdón, exactamente no. Abraham no tenía idea que esto era una prueba. Tú y yo tenemos la gracia de Dios de que lo sabemos. Y Dios nos deja ver de antemano
que no es que Dios va a castigar a Abraham, no es que Dios va a tentar a Abraham, no es que Dios va a juzgar a Abraham, no es que Dios cambió de opinión en cuanto a Abraham. Dijo, ¿sabe qué? No, él se portó muy mal. No. Lo que viene es una prueba, no un juicio. Y es que si Abraham iba a ser verdaderamente el padre de la fe, no hay forma que la fe crezca sin ser probada. Así que si Abraham iba a seguir creciendo en fe, Abraham iba a ser probado en su fe. Y lo bueno es que yo tengo una audiencia que ha escuchado eso una y otra vez, ¿no es cierto? Ustedes conocen eso. Hace 3 años, recordando lo que sucedió aquí, hace ya 10 años casi, cuando nuestra iglesia se quemó, literalmente el templo, nuestra iglesia no se quema, somos nosotros, pero el edificio se quemó. Nuestro pastor Miguel predicó un sermón llamado "Conocer a Dios íntimamente requiere sufrir proporcionalmente". Tú sabes que para conocer bien a Dios, tú tienes que sufrir y ser probado por Dios. ¿Tú has leído tu Biblia? Dime un hombre fuerte de Dios que no haya sido probado por Dios, desde Job hasta Jesús. Todos los hombres de Dios son probados por Dios. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Y más si Dios quiere usarnos. El que es probado poco es usado poco. Y Abraham específicamente tenía que ser probado. Y Dios me libre de pensar, el Señor me guarde de pensar que alguien como yo está a la altura de alguien como Abraham. Delante de los pies de la cruz todos somos iguales, pero Abraham fue un hombre extraordinario por la gracia de Dios. Una fe única la de este hombre. Única, o sea, es como un hombre que actuó en fe tras fe. Pero Dios conocía muy bien a su amigo Abraham y sabía que era un hombre extraordinario. ¿Y cuál es la palabra entre extraordinario? Un hombre lleno de luces y sombras. En casi cada capítulo donde aparece Abraham, tú ves sus grandes luces reflejando la luz de nuestro Señor y sus sombras reflejando su humanidad. ¿No me crees? Génesis capítulo 12. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Voy a bendecirte grandemente. Ahí es donde él recibe la promesa, bendita promesa. Él la cree, se aleja de Ur de los Caldeos, súper, muy bien. Primera vez que Dios y Eli hablan. Génesis capítulo 12, Abraham miente sobre su esposa. Mismo capítulo. Y tú dirías, Jairo, abusador, se acaba de convertir el muchacho, o sea, el nuevo creyente. Es verdad, hay que darle chance a nuestro hermano Abraham, padre Abraham, ¿verdad? Excepto que en Génesis capítulo 20, más de 20 años después, Abraham vuelve y peca de la misma manera, mintiendo sobre su esposa. Génesis capítulo 15, se le repite la promesa de la descendencia, se le da más explicación. Ahí se le habla de las estrellas, se le explica mejor, se le especifica a través de Sara, tu descendencia vendría. Génesis capítulo 16, Abraham se acuesta con Agar. Génesis capítulo 18, Dios lo visita de manera especial y se muestra ese corazón extraordinario de este hombre, como recibe al Señor, a sus enviados y empieza a honrar a Dios. Y un momento especial, tú lo lees y ahí es que a Sara se le cambia el nombre por Sarai, Sarai se le pone Sara. Hermoso capítulo que termina con Abraham pensando que él es más justo que Dios, diciendo, el Dios de toda la tierra no va a hacer justicia. ¿Se equivocó? Un hombre extraordinario. Un hombre. Y estamos ya en el ocaso de la vida de Abraham. Ya lo que queda de la vida de Abraham. Las próximas cosas que pasan es que se muere su esposa. Él se muda a otro lugar. Casa a su hijo y muere. Este ya es el final, el cierre de la vida de Abraham.
Y era tiempo de que Dios pusiera a prueba a ver si él no solo salió de Ur de los Caldeos, sino si Ur de los Caldeos salió de él también. Era tiempo de que la fe de Abraham se mostrara en sus obras, como enseña Santiago capítulo 2. Que su fe fuera justificada por sus obras. Así que no es que Dios lo está castigando, no es que Dios lo está maltratando, no es que Dios lo está atormentando, no es que Dios está jugando juegos con él. Dios está probando a su hijo porque Dios conoce el fin desde el principio. Dios es eterno y Él sabe lo que va a pasar. Pero tú sabes quién no conoce el fin desde el principio. Abraham. Abraham no sabe si él va a pasar una prueba como esta. ¿Tú sabes quién tampoco lo conoce? Nosotros. Y Dios ha atado su nombre con el de Abraham. Él decidió meterse en la vida de Abraham y hacerle esta promesa. Y hablaba con uno de los que nos dirigen en la adoración ahorita, que hablaba del seno de Abraham. O sea, hasta en el Nuevo Testamento seguimos hablando de Abraham. Muchos hijos tiene nuestro padre Abraham. Nosotros hoy seguimos hablando de él. Dios amaba demasiado su nombre que él había amarrado con la vida de Abraham. Él amaba demasiado a Abraham como para dejar su vida como con estas luces y sombras. Dios dijo, yo voy a probar a mi hijo. Vamos a dejar este asunto claro. Yo lo voy a usar y como lo voy a usar grandemente, yo lo voy a probar. ¿Y tú sabes qué? Como una prueba fuerte, yo le voy a proveer también. Porque el Dios que prueba es el Dios que provee. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, Dios te prueba porque Dios te ama. Dios es Dios, Él hace lo que le place, todo lo que le place es bueno. Él puede probarte, si te va a usar, Él va a probarte y cuando lo hace, Él va a proveerte sin falta. Él va a orquestar justamente el tipo de prueba que necesitamos, en el momento que necesitamos, de la forma que necesitamos, con tal de acercarnos más a Él. ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Cómo así, iglesia? ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Tú quieres que Dios te pruebe entonces? Primera sorpresa del pasaje, Dios pone a prueba a Abraham. Segunda sorpresa, Abraham pasa la prueba con 100 aplos. Mira, ustedes la leyeron. Vamos a leerlo otra vez, versículo 2. Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. ¿Tú crees que Dios tiene problemas de repetición? ¿O que Él está enfatizando algo? Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham sabía exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. Los sacrificios humanos eran comunes, tanto en la tierra donde él salió, en Ur de los Caldeos, como en la tierra donde él estaba ahora, en la tierra de los filisteos, en Canaán. Y aunque Abraham conocía a Dios, tenga en cuenta que esto es Génesis, la Biblia no se había escrito, todavía no se había escrito Deuteronomio ni Éxodo. Abraham no sabía que Dios aborrecía el sacrificio humano. ¿Ok? Tú y yo lo sabemos, pero Abraham no sabía eso. ¿Y tú escuchaste el tipo de sacrificio que Dios le pidió? ¿Cuál era? ¿Con H? Holocausto. Ese es un tipo especial de sacrificio que involucra un ritual previo que no voy a describir porque nuestros hijos están con nosotros aquí y tengo un hijo que se llama Isaac. Pero termina con la ofrenda siendo quemada en el altar. Pasan muchas cosas antes de eso. No era algo rápido ni sencillo. Abraham sabía exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Y tú sabes qué? Abraham sabía que Dios sabía lo que Dios le estaba pidiendo.
Tantos años atrás, Dios le había prometido una y otra vez que a través de Sara le sería dada una ¿qué? Una descendencia, una simiente. Dios mismo fue quien le puso por nombre Isaac, que significa risa. De paso, mi amor, le pega bastante bien a nuestro hijo su nombre, ¿eh? Risa. Y Dios dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Hace ya muchos años que Ismael se ha ido. El otro hijo que había tenido Abraham ya se había ido, los había dejado. Abraham ya ha perdido a un hijo. Ahora solo le queda su único. Y ese hijo único, Dios le dice: dámelo, no más risa. Yo hubiera entrado en una conversación. Años atrás, quizás el mismo Abraham hubiera entrado en una conversación. Mi Señor, tu promesa, tu plan, tu bondad. Dios mío, mi corazón, mi familia, mi esposa, mi hijo. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Aquí no hay una queja, no hay un susurro de malestar. Aquí lo que hay es obediencia. Aquí lo que hay es verdadera fe. Aquí lo que hay es un hombre que ha decidido dejar que Dios sea Dios. Y el texto como que nos transporta a Canaán. El versículo 4 está como de más, si tú lo piensas. Pero no es eso, es como que fuera una película que te está transportando a ti, al lector, como seteando la escena, presentando la escena. Dice: al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Como para que tú te pongas ahí como una mosca en la pared, a ver qué está pasando. Imagínate a Abraham haciendo una pausa, alza los ojos y ve el lugar. 3 días tiene caminando y ve el lugar de lejos. Él sabe lo que le espera: la sangre de su hijo en sus manos, la risa desapareciendo de su vida. Pero Abraham había decidido dejar que Dios sea Dios. Versículo 5, Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Y será que Abraham no escuchó bien? Porque nadie sobrevive el holocausto. ¿Ok? No lo googleen ahora, pero pueden googlearlo después para que vean cómo funciona el holocausto. Nadie sale de ahí. Y Dios dijo: dame a tu hijo como ofrenda. ¿Qué es lo que está en la mente de Abraham cuando él está mirando a lo lejos? Antes de empezar a subir el monte, por eso deja el asno, porque tienen que subir, es empinado ahora. Pero lo que Moisés nos deja aquí en sombras, el autor de Hebreos nos da total luz. Hebreos 11 nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Escucha, iglesia, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Bendita fe de este hijo de Dios. Bendito sea el Dios de Abraham. ¿Tú sabes lo que pensó Abraham cuando se detuvo y vio el lugar a lo lejos? Estoy especulando, pero fue algo como esto: yo no era nadie en una tierra de nadie. Yo no tenía propósito, yo no tenía futuro, yo no tenía descendencia.
Pero Dios me alcanzó, Él me prometió, Él me perdonó, Él me restauró, Él me ha enseñado, Él no me ha fallado, Él cambió mi nombre, Él me dio propósito, Él me dio una familia, Él me dio Isaac. Si Él me lo prometió, Él lo va a cumplir. La vida de Isaac no es problema mío, es problema de Dios. Es Dios que tiene que cumplir su promesa, fue el que me lo prometió. Fue Él que dijo que era a través de Isaac que vendría descendencia. Yo nunca he visto resurrección, yo no sé cómo va a funcionar eso. Él me lo dijo, yo le creo. Aunque Él me diga que lo maten, Él yo esperaré. Y si Isaac muere, yo no sé cómo, pero Él me lo va a dar otra vez. Aquí está el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Si Dios me prueba, Él va a proveer. ¿Y tú sabes qué? Me agacho porque yo no llego aquí. A mí eso me confronta. Porque yo me quedo agarrando mis Isaac. Yo busco todas las excusas posibles para no darle a Dios. Para quedarme en mi comodidad, en mi barca, en lo que conozco, agarrando lo que yo creo que es mío. En pruebas mucho menores yo pongo excusas, que no se puede ser fanático, que ya yo he dado suficiente, que estoy cansado, que tengo muchas cosas, que no me siento listo, que este no es el momento. 1001 excusas para no entregarme por completo a Dios. Gracias a Dios que solo soy yo, que ustedes no están ahí. Y sigo con Jairo. ¿Tú sabes lo que eso dice de mí? Que yo no confío totalmente en Dios. ¿Y tú sabes lo que eso dice de mí? Que yo no conozco tan bien a Dios como pudiera, como debiera. Porque mientras más yo conozca a Dios, más yo puedo confiar en Él. No hay nada que yo conozca de Dios que me diga, wow, no. Mientras más yo conozca de Dios, más lo voy a amar. Más voy a confiar en Él. Entonces, Jairo, ¿tú te vas a quedar agarrando a Isaac? ¿O tú vas a dejar que Dios sea Dios? ¿Tú me dejas meterte aquí también? Y ¿tú vas a dejar que Dios sea Dios en tu vida? ¿O te vas a quedar agarrando tu Isaac? La risa es buena, no se compara con la resurrección. ¿Tú quieres ver resurrección? Tú tienes que entregar tu Isaac. ¿Tú quieres que Dios provea? Tú tienes que pasar por la prueba. Y eso me lleva a una tercera sorpresa. La prueba no era solo de Abraham. El versículo 6 dice que Él le hace ¿qué a Isaac? Le pone el ¿qué? En los hombros. La leña, otra forma en el original, la madera. Eso implica que Isaac era el más fuerte de los dos. ¿Sabías eso? Si no, ¿por qué lo haría? Porque él se queda con el cuchillo. Este era un camino de 3 o 4 días. Tú no emprendes un camino de 3 o 4 días con un niño. Al contrario, tú haces un camino así cuando tú tienes un joven que puede caminar con un hombre de más de 100 años que te puede ayudar. La literatura rabínica entiende que Isaac tenía entre 36 y 37 años cuando fue con Abraham. Josefo, el reconocido historiador judío, dice que Isaac tenía al menos 23 años. Yo no he leído ningún comentarista que dice que Isaac tenía menos de 16 años. Un joven de 16 años es un hombre, por lo menos físicamente. La palabra que le dice muchacho, en el versículo 5,
Es la misma palabra con la que se dice en el mismo versículo los criados. Literal, Abraham le dice a sus muchachos, el muchacho va conmigo. Se habla de Absalón cuando tiene más de 36 como muchacho. Es una palabra muy flexible en el hebreo que se refiere a todo junior. Cuando alguien mayor se refiere a un junior, le llama muchacho. Y el versículo 6 y el versículo 8 repiten el mismo refrán. ¿Ustedes lo notaron? Ábrela ahí la Biblia. Eso no es aleatorio. Ustedes saben que la Biblia, no hay nada en la Biblia además. Versículo 6 al final dice, y los dos iban juntos. Versículo 8 al final, luego de que le dice, Dios proveerá para sí el cordero. Este parece ser el momento donde Abraham le explica lo que va a pasar. Dice al final, y los dos, ¿qué dice? Iban juntos. ¿Tú sabes de lo que eso habla? Eso habla de camaradería, de hermandad. Aquí hay una relación de hermanos. Dos compañeros de milicia, dos adoradores que van de camino al monte a adorar. Un padre y un hijo dejando que Dios sea Dios. Este era un joven que probablemente había escuchado, probablemente no, que ya había escuchado las historias de Yahweh, de Jehová, el Dios de su padre. Ese segurito se sabía de memoria. Oye, déjame contarte cómo fue que Dios nos prometió que tú ibas a nacer. Cuando ya yo era un viejo y tu mamá no había forma. Déjame contarte lo que pasó aquí. Déjame contarte de tu tío Lot. Déjame contarte. Él había escuchado de la fe en el Señor de parte de su padre y de parte de su madre. Y así como Abraham había decidido confiar en su padre Dios, Isaac había decidido confiar en el Dios de su padre Abraham. Y eso es lo que hace posible el versículo 9 y 10. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó. Oye, escúchalo, solo escúchalo. Edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac. El que subió la leña, un hombre de más de 100 años, quizás hasta 137 años, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Tú sabes lo que aquí no hay? Aquí no hay violencia, aquí no hay ira, aquí no hay luchas. Aquí hay un padre y un hijo juntos adorando a Dios, dejando que Dios sea Dios. Hasta la muerte. Tú y yo sabemos que esto es una prueba. Tú y yo sabemos el versículo 12, el 11, pero espera. Tú y yo sabemos eso, pero piensa en Isaac. Él era más fuerte, más rápido, más joven. Él podía, ¡ey! No, papá. Pero no. Dios se movió tan poderosamente en la vida de Abraham que su hijo Isaac estuvo dispuesto a confiar en el Dios de su padre. Esto es imposible aparte del poder de Dios. Pero cuando Dios se mueve en una familia, la transforma por completo. Di tú si no es verdad. ¿Cuántas familias no hay aquí sentadas hoy que pueden decir, Dios se movió en mi familia? Y éramos un desastre, pero Él empezó aquí. A veces empieza con el hijo, a veces empieza con la mamá, a veces empieza con el papá. Pero Él empieza a transformar por completo la vida completa de una familia. Isaac no era cualquier hijo, él era el hijo de la promesa. Mi amado hermano, no dejes de creer. No dejes de creer. No dejes de creer. Y no dejes de hablar del Dios que te salvó. A tu papá o a tu hijo o a tu hermano o a tu tío, sigue contando las maravillas del Dios que te transformó. El mismo Dios de Abraham y el Dios de Isaac es el Dios que nosotros servimos. No importa dónde esté tu familia hoy, Él puede redimirla. Él convirtió esta familia desolada en esta familia de adoradores.
Y eso nos trae la cuarta y mayor sorpresa de todas. Es que la prueba de Abraham no se trataba de Abraham, ni de Isaac. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. El ángel dijo: no extiendas tu mano, no le hagas nada. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, dice el 13, y vio un carnero detrás de él. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, Jehová Jireh, Yahvé Jireh, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El Señor que prueba es el Señor que provee. Y aquí llegamos felizmente a donde toda la historia estaba apuntando. El probador es el proveedor. Cuando Dios te prueba, Dios te provee. El Dios de Israel no es un Dios indolente. ¿Tú recuerdas la historia de los sacerdotes de Baal? Que se pasaron el día entero cortándose y haciendo drama y ritual, viendo si alguien les hacía caso. Nada. Abraham no clamó al Señor y Dios aparece y dice: ¡hey! No, porque Dios está profundamente atento a nuestras necesidades, a nuestras situaciones, siempre a tiempo, en el momento justo donde lo necesitamos, nunca tarde. Abraham, como profeta, dijo: Dios va a proveer. Y ahora en éxtasis dice: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Una y otra y otra y otra vez el Señor siempre proveerá. La risa volvió. Imagínate este padre desatando a su hijo, los dos abrazándose, preparando el carnero y pensando: este es mi Dios, siempre fiel, siempre cumpliendo sus promesas, que nunca falla, que tú nunca fallas. Dios es Dios. Nunca, nunca, nunca Abraham e Isaac iban a olvidar esa experiencia. Nunca. Ese era el culmen, el ápice, el sello de la relación de Abraham e Isaac con el Señor. ¿Y tú sabes de lo que Dios le habla? Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez. Este es el momento más importante de la vida de Abraham, Tú buscas a Abraham, momentos importantes. Moría. El monte Moría es el lugar más sagrado de los judíos y de los árabes hoy también. Y tú sabes de lo que Dios le habla. De ti y de mí. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Qué existía en República Dominicana? Y míranos aquí. Y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y ahora viene: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Abraham, por tu fe obediente, a lo largo del mundo habrán personas de toda lengua y nación que se identificarán contigo, que entenderán también que yo soy el Dios que pruebo y proveo, que dirán con sus vidas y con su obediencia: el Señor proveerá. De ti saldrá un reino de sacerdotes para Dios, una multitud incontable de adoradores de Dios que dicen: Dios es Dios. Muchos hijos tiene nuestro padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y hay algo más. Al final, esta historia no nos está apuntando a Abraham ni a Isaac, porque sí, sin duda, el Señor quería trabajar en Abraham y estaba obrando en Isaac. Es más, estaba obrando hasta en los criados de Abraham e Isaac, como nos enseña el versículo 19. Lo que pasa es que no tengo tiempo, pero hasta los criados aprendieron. Y Él estaba pensando en ti y en mí.
Pero lo que el Señor estaba haciendo era preparando el camino para su hijo. Porque piensa en Isaac, el hijo esperado de la promesa, obediente, subiendo al monte como sacrificio, cargando en sus espaldas la madera que lo mataría. Piensa en Moriah, el monte Moriah. El mismo monte donde luego se levantaría el templo, donde diariamente se harían holocaustos y sacrificios de corderos por el perdón de pecados, temporales que no bastaban, no eran suficientes, pero día tras día, cordero tras cordero, cordero tras cordero, hasta que llegara el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y rasgara el velo. Isaac por un pelito se salvó de la muerte. Cristo Jesús atravesó por el mismo centro de la muerte y venció la muerte. La descendencia, la simiente de Abraham vendría, el hijo, el único, el amado de Dios. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Señor lo detuvo. Habría un sustituto. Pero cuando el hijo iba a dar su vida, nadie podía tomar su lugar. Pasa de mí esta copa, se haga tu voluntad. Porque no había otro cordero, no había sustituto, no había otra forma. Y nadie le acompañaría, él subiría solo, moriría en soledad como ofrenda por el pecado, por los pecados de Abraham y los pecados de Isaac y los pecados de Jairo y los tuyos. El pastor Tim Keller lo resume muy bien. Dios vio el sacrificio de Abraham y dijo: ahora sé que me amas porque no me has rehusado a tu único hijo. ¿Cuánto más no podemos nosotros ver su sacrificio en la cruz y decirle a Dios: ahora sabemos cuánto nos amas porque no nos has rehusado a tu hijo, tu único, a quien amas? Dime si Dios no estaba pensando en un momento como este, hoy, en la libertad, la pureza, la limpieza, la nueva vida que el Hijo nos traería mientras Abraham e Isaac iban de camino a Moriah. Dime si Jesús no estaba pensando en nosotros mientras llevaba su madero de camino al Calvario. ¿A quién tú le vas a dar tu Isaac? Dime si alguien más lo merece. ¿Tú crees que tú te mereces tu Isaac? ¿O yo? ¿Por qué seguir reteniéndole algo a Dios? ¿Te ha tratado alguien mejor que Dios? ¿Merece alguien algo mejor que Dios? ¿Acaso Él no nos ha demostrado cuánto nos ama? Dime si Él no es digno de todas nuestras vidas, de toda nuestra adoración, de toda nuestra devoción. Sí, puede que por momentos Él haga cosas que no nos hagan sentido. Pero podemos tener total certeza de la bondad de su corazón. Porque el Dios que prueba, proveyó al Cordero. Bendito sea el Dios de Abraham, bendito sea aquel que murió en el madero. Señor y Dios, esta tu iglesia confía en ti. Esta tu iglesia te cree y esta tu iglesia te adora. Nosotros hoy declaramos en fe y en certeza de que no hay nadie más digno que tú. Señor, nadie merece nuestras vidas, nuestra adoración, nuestra reverencia. Nadie es digno de desatar el libro ni abrir sus sellos. Señor, en el momento más oscuro de nuestras vidas, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos entregaste a tu Hijo. Y ahora nosotros queremos exaltarte y declarar lo digno que tú eres, Señor. Nosotros, tu iglesia, te adoramos y te rogamos por una fe que se manifiesta en obediencia. No nos dejes quedarnos con nada. Ayúdanos a entregártelo todo.
Si tú no nos negaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, bendito seas tú.